Amén, mi hermano, les saludo en el amor del Señor. Voy a compartir pantalla. Damos gracias al Señor de poder estar en esta tarde con ustedes, pudiendo compartir la palabra del Señor. Lo que me ha tocado ver a mí es la teología del Apocalipsis. Es el equivalente a una introducción de varias doctrinas que se tocan específicamente en Apocalipsis. Vamos a comenzar con una pequeña como introducción para que podamos entrar de lleno en esta temática. La teología del Apocalipsis es un área fascinante dentro del estudio teológico, que se enfoca en la interpretación y comprensión del último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de San Juan. Este libro, también conocido como el libro de las revelaciones, es único en su estilo, lleno de simbolismos y visiones apocalípticas que han desconcertado y fascinado a los estudiosos creyentes a lo largo de los siglos. Amén. Amén. Vamos a avanzar. Antes de comenzar con el estudio, hay dos conceptos que tenemos que manejar. Uno es el área de la escatología y la otra es la cristología. ¿Por qué ambos conceptos nos sirven para poder estudiar el libro de Apocalipsis? Porque en primer lugar, el libro de Apocalipsis son muchas figuras, donde vemos muchas figuras que tienen diferentes interpretaciones, y además también vemos la figura de Jesucristo como la principal protagonista dentro de todas estas figuras. Por eso es importante que podamos entender primeramente qué es la escatología y qué es la cristología, antes de comenzar a ver lo que son ya los conceptos más finos a nivel de palabras. La escatología bíblica es una rama de la teología que se centra en el estudio de las creencias, doctrinas y profecías relacionadas con los eventos finales o últimos tiempos según la Biblia. Esto incluye la creencia en la segunda venida de Jesucristo, el juicio final, la resurrección de los muertos, el destino eterno de las almas y la restauración final de la creación. La escatología bíblica se basa en las enseñanzas y profecías contenidas en el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia, y ha sido objeto de interpretación y debate dentro de la teología cristiana a lo largo de los siglos. Eso es por un lado la escatología. Por el otro lado, la cristología es la rama de la teología cristiana que se centra en el estudio de la persona de Jesucristo. Examina aspectos como su naturaleza divina y humana, su papel en la salvación, su relación con Dios Padre y el Espíritu Santo, así como su vida, enseñanza, muerte y resurrección según las enseñanzas de la Biblia y la tradición cristiana. La cristología busca comprender la identidad completa de Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado y su significado para la fe y la práctica cristiana. Hoy en día podemos ver, incluso hasta que Hollywood ha tomado el apocalipsis hasta para hacer películas. Podemos ver todo esto, todos hablan del fin de los tiempos, hablan del apocalipsis o hablan de tiempos finales y siempre muestran como una destrucción, como el apocalipsis se muestra como una destrucción, como que el mundo se acaba, el mundo llega a su fin. Hollywood siempre ha vendido como digamos que es ese concepto en sus películas, en todo lo que ellos hacen dentro de esto. Pero ahora lo vamos a ver en realidad qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra, lo que realmente muestra el Apocalipsis, cuáles son las señales y cuáles son las enseñanzas que nosotros podemos rescatar dentro de Apocalipsis. Lo primero es ver que dentro de Apocalipsis tenemos la doctrina de Dios, específicamente la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad sobresale en el Apocalipsis, pero al mismo tiempo hay un énfasis en la unidad esencial de Dios. Creo que leamos juntos acá, tenemos un pasaje que es que es primera de Juan, o sea, Apocalipsis 1 del 4 al 5. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Quiero hacer una pregunta.
En esta sección vamos a hablar de lo que es un poco lo que es la doctrina de lo que es la Trinidad. Bueno, nosotros como cristianos creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En primer lugar, aclarar un poco, la palabra Trinidad en sí como concepto no aparece en la Biblia como Trinidad. Y bueno, repasando rápidamente, quizá algunos lo han visto, entendiendo, este gráfico lo muestra de esta manera. Padre no es Hijo y tampoco es Espíritu, pero todos son uno, o sea, todos son Dios en este concepto trino. Cuando nosotros lo abarcamos, entendemos que todo es parte de la misma sustancia o Dios en tres personas, porque hablamos de persona cuando hablamos de la Trinidad, con diferentes funciones o diferentes roles. Y Voy a la pieza. voy a, alguien se desmuteó ahí, gracias. Tenemos que entender que, por ejemplo, la función de Jesucristo es que Él nos lavó de nuestros pecados. Y este concepto y esta salutación de gracia y paz también tiene un rol bien importante cada vez que se presenta o cada vez que nosotros la vemos dentro de la Escritura o el apóstol Juan la presenta. Principalmente la vemos graficada de la siguiente manera. La palabra, la palabra gracia y paz es una salutación muy común que se encuentra en varias cartas escritas por el apóstol Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento. La expresión gracia y paz es más que una simple fórmula de cortesía, tiene un significado teológico profundo. Gracia en el contexto bíblico, la gracia se refiere al favor inmerecido y el amor de Dios hacia la humanidad. Es el acto de Dios de dar bondad y bendiciones que no merecemos. La gracia es central en la teología cristiana, ya que se considera el medio por el cual Dios ofrece salvación a través de Jesucristo. La paz mencionada en esta frase no se refiere solo a la ausencia de conflictos, sino a un estado de bienestar y armonía, especialmente con Dios. Esta paz es el resultado de la reconciliación con Dios a través de Jesucristo y la obra redentora de la cruz. Amado hermano, lo que aquí podemos ver son los diferentes roles, como les mencionaba recién cuando hablábamos de esta doctrina de la Trinidad, que no aparece mencionado en la Biblia como Trinidad. Incluso muchas otras doctrinas o muchas otras religiones, cuando nosotros le mencionamos la palabra Trinidad, nos tildan a nosotros de hereje, a los cristianos que creemos en la Trinidad, porque ellos no creen en la Trinidad. Ellos dicen, no existe la palabra Trinidad en la Biblia, o no la vemos como tal, porque simplemente interpretan la Escritura de una manera más literal, y ellos esperan que aparezca la palabra Trinidad de manera como directa o trino en la Escritura como de manera escrita. Pero podemos ver las diferentes figuras dentro en este caso de Apocalipsis, que va mencionando cada evento relacionado a la persona respectiva en el momento exacto cuando tenía que intervenir o cuando estaba siendo mencionada su función. Este pasaje es el único de la Biblia que hace relación un poco más en el concepto, pero no como palabra Trinidad, sino que se mencionan a los tres, las tres personas, que es primera de Juan 5:7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Recordar que el apóstol Juan es el mismo escritor de Apocalipsis, de Revelaciones, Apocalipsis, y también es el escritor del Evangelio de Juan y de todo lo que son las cartas juaninas también. Y por eso también él hace bastante hincapié en esta doctrina y en esta enseñanza. A veces también resulta un poco complejo poder explicarle a alguien cómo estas tres figuras o estas tres forman parte de una misma sustancia. A veces tampoco encontramos como las palabras, cómo se lo explico. A veces pensamos en el agua que tiene tres estados, empezamos ahí a divagar con algunas cosas como para tratar de darle una explicación. Pero más allá a veces de desgastarse en dar una explicación, tenemos que entender que es el Espíritu Santo en su figura, su persona, la que se revela la vida de las personas cuando uno les habla del Evangelio. Entender esto al comienzo no es fácil para nadie cuando recién abraza el Evangelio por primera vez, pero cuando el Espíritu Santo hace la obra en esa persona, esto se revela como una verdad, como algo que la persona no conocía en algún momento, pero se le hace verdad en su vida porque es revelado a través del Espíritu Santo. Podemos ver a Dios como soberano creador.
Eso lo podemos leer en Apocalipsis 4:11, que dice, el Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el creador y sustentador del universo. Hoy en día hablamos de la teoría, la gente habla de la evolución o habla también, muchas veces se reniega de que realmente Dios haya podido crear todas las cosas. Pero si nos vamos, por ejemplo, a lo perfecto que es la creación, los planetas no chocan, no se salen de sus órbitas, tenemos las estaciones, tenemos un ciclo del agua, tenemos un montón, el mismo cuerpo humano es algo que es perfecto a través de todo lo que son los órganos, de todo lo que son los sistemas que sustentan el cuerpo, como es el digestivo, el circulatorio. Podemos darnos cuenta que todo eso tiene que haber tenido una mente suprema que lo pudo haber creado, por decirlo así, para tratar de contextualizar lo que creen los escépticos o lo que creen aquellas personas que no creen en el Evangelio. Para ellos, por ejemplo, cuando nosotros le hablamos de que nosotros creemos en un ser superior, en un ser supremo, siempre a veces el trato va a ser bastante despectivo hacia nosotros o va a ser un trato de decir de que estamos locos, de que eso no es real, pero es difícil pensar que no haya habido un perito arquitecto en toda esta creación y en todo lo que podemos observar. Sería imposible por la perfección y por todo lo que se observa dentro de la misma creación y todo lo que podemos ver que el Señor ha creado. Sabemos que el Señor es quien sustenta todas las cosas, amado hermano. Seguimos la lectura. Dios soberano y creador. En Apocalipsis 10:6 dice, Él juró y juro por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y las cosas que están en ella, y el mar, y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Remarqué esa palabra que el tiempo no sería más porque habla de juicio. Habla que ya estamos en el final. Estamos en los últimos días y en los últimos tiempos. Hay quienes hablan que la venida del Señor está tardando o ha sido, ya se está considerando como por tardanza. Pero ya podemos ver que muchas cosas en este tiempo ya se están como alineando ya para la venida del Señor. Y tenemos que pensar que si el Señor llegara a venir hoy día o llegara a venir mañana o en un muy corto plazo, quiero llevarlo a pensar cuánta gente aún no ha podido abrazar esta fe y cuántas personas aún no conocen del Señor. Y si el Señor aún no viene es por misericordia de aquellos que todavía no han podido conocerle. Aún hay personas que no han escuchado todavía el Evangelio, o hay lugares donde el Evangelio todavía no tiene un fácil acceso. Y acá dice que el tiempo no será más que cuando venga Él, ya no van a haber más oportunidades. El tiempo es ahora, de poder hablarle a nuestro vecino, de poder hablarle a nuestros familiares, de poder hablar con aquellas personas que necesitan el poder escuchar el mensaje de salvación y que quieren escucharlo. Hablo que necesitan porque toda la gente está necesitada de poder escuchar de Dios. Todos. Todos necesitan poder tener a Dios en el corazón, porque el Señor transforma las vidas y Él es quien realmente nos da vida a nosotros, juntamente con Él, dice su palabra. Dios es visto como Rey y Juez del universo. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amado hermano, ¿quién es el que está sentado en ese trono? Es nuestro Señor. Y quiero hablar de la justicia, o quiero hablar de los jueces. ¿Cuántos de nosotros hemos visto películas y a veces vemos, o incluso también hemos visto en las películas cuando se muestra a Roma en esto, que están con estas cositas que tienen ellos, que están ahí en un juzgado? Esa figura del típico juzgado romano con toda esta gente importante, que van a dar un veredicto, van a dar una sentencia. Y, y de repente llegan pruebas nuevas y dice, tenemos una prueba para poder objetar lo que usted está diciendo. Y el abogado, aquel que está, presenta una prueba para poder objetar lo que el otro abogado acusador, la contraparte estaba acusando a esta persona. Amado hermano, nosotros tenemos un abogado que intercede por nosotros, y ese es Jesucristo y está sentado a la diestra del Padre.
Muchas veces nosotros nos sentimos a veces culpables, la gente se siente culpable de situaciones de su pasado, de muchas cosas, la gente le trae a la memoria el pasado, y ese pasado no le deja muchas veces avanzar. Incluso a nosotros como cristianos el pasado no nos deja a veces avanzar, no nos deja crecer. Pensamos: "Oh, otra vez me volví a equivocar en esto, Dios no me va a aceptar, Dios no me va a perdonar, estoy nuevamente fallando". Y a veces ese mismo pensamiento dejamos que se enseñoree de nosotros. Enseñorearse significa que ese pensamiento pasa a gobernar nuestra vida y no nos deja crecer, no nos deja buscar de Dios. Pero tenemos que saber que el que está en el trono, el que gobierna realmente nuestras vidas si nosotros lo dejamos, es nuestro Señor. Él está ahí arriba intercediendo por nosotros y Dios está en el trono. También hay una figura que a veces dicen que Dios tiene que estar sentado en el trono de nuestros corazones, pero a veces sucede que en el trono estamos nosotros, está nuestro yo, y no le damos espacio para que el Señor esté ahí en medio de nuestras vidas, esté en medio de nosotros y Él pueda gobernar y Él pueda reinar. Dios es visto como Rey y Juez del universo. En Apocalipsis 4, del 3 al 5, leemos lo siguiente. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas como coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos, y voces delante del trono ardían. Del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. La figura del Señor Jesús, de la figura de nuestro Señor, es tan potente, tan fuerte, que cuesta incluso poder llegar a imaginárselo. Aquí el apóstol hace una, podemos decir, una exageración o lo muestra dentro de lo que él tenía con las palabras de ese tiempo, o con lo que él pudo conocer, para tratar de dar a mostrar lo que él estaba viendo, que era algo sobrenatural. Y quizás ninguno de nosotros, nadie podría resistir la presencia del Señor, es verle realmente como Él es, hasta que estemos en el cuerpo glorificado cuando Él venga por nosotros. Ninguno de nosotros podríamos soportar el poder ver al Señor como realmente Él es en su gloria y en su majestad. Habla acá de los 24 ancianos. Dentro de las teologías o dentro de lo que se habla de cuando se habla de los 24 ancianos, hay algunas corrientes que dicen que son los 12 apóstoles y los patriarcas, que en total, sumado con ellos de las tribus, sumarían los 24. Y algunos, otras corrientes, otras doctrinas los miran simplemente como personas que para el Señor eran valiosos, pero que en realidad están para ser testigos de la gloria de Él. No que esas personas tengan gloria, sino que simplemente están para adorarlo y demostrar que el Señor es el único digno de adoración y que Él es el importante, porque lo rodean y Él está en constante adoración delante de la presencia del Señor, adorándolo a Él, porque Él es el único digno de recibir la gloria. Podemos ver que personas, en lo que es la parte bélica, muchas personas han tratado de hacerse del poder. Grandes potencias, por ejemplo, han buscado el Hitler, Napoleón Bonaparte, por mencionarle algunos. Quisieron ellos ser adorados o buscaron conquistar lugares, el ser nombres, tener renombre, buscando adoración a través de la conquista. Pero nos podemos dar cuenta que nuestro Señor es algo que va más allá, porque Él es el creador de todo, Él es el único digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. No hay nada más después de Él. Él es el todo. Él es todo, Él ha estado desde siempre. Él es omnipresente, omnisciente, Él está en todo lugar y Él siempre ha estado. En esta figura, imaginemos la escena de la adoración hacia el Señor. Los 24 ancianos ahí postrados delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros adoramos a Dios, estamos también en esta misma escena como están ellos. Estamos adorando al Señor, aquel que nos sacó del lodo cenagoso, dice la palabra del Señor, aquel que nos libró de la rebelión y aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Algunos de nosotros llegamos de muy pequeño al Evangelio, pero sé que mucho de la vida de muchos de ustedes el Señor hizo cosas grandes y cosas maravillosas, porque Dios quizás los sacó del lugar menos pensado, del lugar más recóndito. Quizás usted, en un momento antes de conocer al Señor, nunca pensó que iba a llegar a ser cristiano, o que iba a llegar a abrazar esta fe que está abrazando hoy día. Quizás nunca lo pensó, nunca pasó por su cabeza.
de que usted pudiera llegar a ser cristiano. Pero al igual que ellos adoraron a Dios, adoran a Dios hoy en día y lo están adorando, nosotros así también tenemos que adorar al Señor, porque Él merece gloria y merece honra. Y indiferente del estudio y todo lo que nosotros hayamos podido alcanzar como persona, Él es el único digno de ser adorado. Esto a veces le cuesta entenderlo a los científicos o a las personas que tienen renombre o que tienen grandes estudios en la parte secular. Ellos dicen, esto es una locura, ¿cómo voy a adorar algo que no puedo ver, algo que no siento, algo que no veo? Tildando simplemente esto de locura y sin tampoco dar la oportunidad de poder experimentar lo que es el Evangelio, porque al Señor se le siente en el corazón cuando uno le busca y uno decide abrir el corazón, uno experimenta realmente como ese viento recio que habla ahí en Hechos, porque viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y nos hace vivir el Evangelio y nos hace vertirnos y rendirnos delante de la presencia del Señor y adorarle, de verdad, como Él se lo merece. Dios visto como Rey. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Amado hermano, la voz del Señor está más cerca que nunca de poder enseñarnos, de poder revelarnos su palabra, de poder mostrarnos también que las señales se están cumpliendo y de decirnos que todavía estamos a tiempo, amado hermano, de poder servirle de corazón y de poder hacer algo más que voy a ocupar lo que hablaron el domingo, de no llenarnos nosotros con palabras, porque si nos llenamos y comemos, comemos, ¿qué pasa cuando uno come, come, come? Se enferma, ¿o no? Si uno no da la oportunidad de entregar a otro. Tenemos que entregar lo que un día por gracia recibimos, entregárselo a otro. Y el Señor hará la obra en la vida de las personas. A veces no pensemos que hablarle a alguien que pensamos que puede ser duro de servicio, duro de corazón, no pierda la oportunidad de hacerlo, indiferente que usted crea que esa persona no lo va a escuchar, porque la palabra se va a hacer vida en algún momento, se va a hacer vida en esa persona, cuando usted le hable. Dios es todopoderoso. Hay que añadir que Dios es reconocido como el todopoderoso. Pantocraror, Pantocraror, no recuerdo cómo se pronuncia esa palabra, es como un poquito enredada. En todo el Nuevo Testamento este vocablo solo se encuentra en el Apocalipsis y destaca el poder soberano de Dios. Leemos en Apocalipsis 4:8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Cuando hablamos de esta santidad del Señor, es una santidad que es perfecta. Dios es el único santo en realidad. Él es fuera de serie, dicen los estudiosos de la Escritura. Dicen que Él no tiene serie porque Él no tiene imperfección. Y lo de Él es una santidad sobrenatural y es algo que trasciende todo. Trasciende todas las cosas. Porque él en su esencia, Él es santo. Esta figura, el que es, Él es el león de la tribu de Judá. El que era, Él fue crucificado y resucitó y Él va a volver por su iglesia, va a venir a buscarnos a nosotros, va a venir con un gran gloria en las nubes, dice la palabra del Señor. Por si acaso lo mío es una introducción, por eso no profundizo mucho en algunos conceptos que hay acá, y eso lo profundizan los hermanos que les toca después ver esto más profundo. Lo mío es una intro de esto, de lo que después se viene a tocar con más profundidad en los otros estudios de más adelante. Así que yo tengo como que pasarlo por encimita. Eh, Quiero destacar esta palabra del Todopoderoso. Esta palabra del Todopoderoso quiere decir que para el Señor no hay límites. Nosotros somos los limitados. Muchas veces limitamos al Señor a un espacio, a una situación, a una condición. Incluso cuando oramos, incluso hasta por sanidad, o a veces cuando esperamos que ocurra algo sobrenatural, o estamos pidiendo por algo que pensamos que puede ser imposible, para nosotros sí es imposible. Pero tenemos que entender que hay uno que es todopoderoso, uno que tiene el poder. ¿Qué es poder? Ese es el Señor.
A esto aquí nos deja un poco más claro este vocablo. La frase Pantocrátor es de origen griego y se encuentra en el Nuevo Testamento griego, específicamente en el libro de Apocalipsis, en la siguiente cita, en el 1:8, 4:8, 11:17, 15:3, 16:7, en el verso 14, en el 19, en el 19:6, en el 15, en el 21:22. En la traducción al español, esta frase se suele traducir como el Todopoderoso o el Omnipotente. ¿Alguien me puede decir lo que es omnipotente? Bueno, lo estamos diciendo de hecho al mencionar esto. Son parte de los atributos de Dios. Omnipotente es todopoderoso. Jo es el artículo definido masculino singular en griego que se traduce como él. En español, pantocrátor es una palabra compuesta que viene del panto, que significa todo, y krator, que significa poderoso o que tiene poder. O por lo tanto, jo pantocrátor se traduce como el que tiene todo el poder o el que es poderoso. Tremendo, ¿no? El que tiene el poder o el que es todopoderoso. Tremenda palabra, hermano. Hoy en día la gente habla de poder. En todo ámbito de la vida que usted vea, vámonos a la política. Aquellos que deciden ser políticos no lo hacen por amor al pueblo, por amor a alguna cosa. Lo hacen simplemente porque quieren tener poder o porque buscan ser vistos, buscan alcanzar la gloria propia. Y eso es algo innato del ser humano. El ser humano busca que lo reconozcan, buscan que, oye, mira lo que habla bien, mira lo que habla bonito, mira lo que predica bien, mira lo que toca bien el instrumento, mira lo que toca bien la guitarra, mira que tiene hermosa voz ese hermano. Pero hay algo tremendo que actúa en la vida de las personas y es el ego y es el orgullo. Luchas constantes del cristiano en la vida diaria. Tenemos que saber que el único todopoderoso, el único que tiene poder y el único que recibe, que tiene que recibir gloria es nuestro Señor. Si nosotros hacemos algo bien dentro de la obra, dentro del camino del Señor, es simplemente porque está la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Y leíamos anteriormente que la gracia es un regalo no merecido. Es decir, que el Señor decide usarnos como instrumento. Podemos tener la mejor guitarra, el mejor teclado, lo que sea, pero si la persona que toca ese instrumento no está preparada, no está capacitada, no es nada. El Señor es quien te capacita, amado hermano, quien nos capacita a cada uno de nosotros para poder ser instrumentos útiles en sus manos. Pero no tenemos que olvidar que Él es el Pantocrátor, Él es el Todopoderoso. Él es quien te dio un ministerio, Él es el que te dio un llamado, Él es que un día te salió al encuentro y el que cambió tu vida. Ese fue el Señor. Amén. Si voy muy rápido, digan, o si alguien quiere opinar algo, amén, también. Voy a decir algo, esto no es un monólogo, es una clase por si acaso. Y creo que vamos bien con el tiempo, con la cantidad de láminas que tengo. Creo que sí. Así que por si acaso está abierta si alguien quiere hacer alguna intervención. Seguimos leyendo. En Apocalipsis 11:17 dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. En Apocalipsis 15:3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Qué tremendo, qué tremenda esta cita, amado hermano. Incluso la cantamos en una canción, en un corito muy antiguo. Él es el Dios Todopoderoso, Dios de los santos. Nosotros somos los santos, amados hermanos, llamados a ser santos, dice la palabra del Señor. Y las obras del Señor, amados, amados, se extienden por toda la tierra. Por toda la tierra. Podemos ver que el firmamento cuenta la gloria del Señor, dice su palabra. Y los cielos anuncian su gloria. Y cada uno de nosotros podemos ser testigos de la grandeza y de la gloria de Dios. Aún en este tiempo que se ve que es difícil. Es difícil a veces luchar, amado hermano, contra la corriente.
contra todo lo que este gobierno quiere impulsar y contra la dureza del corazón de las personas. Este es uno de los tiempos más difíciles para predicar el Evangelio, porque el humanismo y la corriente humanista está más fuerte que nunca en la vida de las personas. El humanismo. La gente no quiere creer en Dios, en primer lugar, porque dicen que no lo necesitan. No creen en Él porque no lo necesitan y simplemente porque lo consideran una locura, creer en algo que no pueden ver o no pueden sentir. Y sabemos que los caminos del Señor son justos, y Él es el Rey de los santos, Él es nuestro Rey. Y sabemos que Él está a la puerta, amado hermano, para volver. El Apocalipsis también destaca la gloria de Dios. Dios es glorificado por los que están alrededor de su trono, quienes la adoran de día y de noche. Leemos en Apocalipsis 15:8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y en Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hoy en día, nadie de aquellos que es considerado poderoso le da la gloria a Dios. La gente abusa de los recursos naturales, los toman como que son parte de ellos. O hay quienes hacen uso fructo de los recursos naturales pensando que son de ellos. O venden el agua, o pelean por tierras que son ricas quizá en algún mineral, o en petróleo, o en alguna cosa. Pero sabemos que la tierra, dice su palabra, nunca ha sido vendida a perpetuidad, dice la palabra del Señor. Porque nosotros somos meros administradores de las cosas del Señor, de la multigracia del Señor habla en su palabra. Cuando estudiamos también en algún momento el concepto de mayordomía cristiana, se decía esto, que el Señor nos dio la tierra para administrarla, pero definitivamente guatearon todos, por decirlo así, todos han guateado ahí en la administración de la tierra. Grandes autoridades no lo han hecho bien. Los recursos humanos, los recursos naturales se están extinguiendo. La tierra llora, está en decadencia. Algo que en algún momento fue creado perfecto y fue entregado al ser humano para ser administrado, no lo hizo bien. Y podríamos pensar sobre el juicio. Y yo te podría preguntar, amado hermano, ¿cómo está la administración de tu vida? Porque aquí dice que hay que temer a Dios y darle gloria. Y adorarlo porque Él hizo la fuente de las aguas, los cielos y la tierra. Y habla acá, nadie podrá entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas. Ahí habla de condenación. Habla de aquellos que ya están condenados, pero nosotros estamos en este tiempo que todavía nos podemos arrepentir o todavía estamos para poder acercarnos al Señor. Y esperamos también que nuestro familiar y toda la gente lo pueda hacer y pueda conocer del Señor. Leemos en Apocalipsis 21:11, y teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diafana como el cristal. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Hoy en día, la gente, cuando nosotros le hablamos a las personas de la oscuridad o de la falta de luz en la vida de ellos, nosotros a veces somos muy técnicos para decirle a la persona que a veces le podemos decir, oye, tu vida está en tinieblas. Pero la persona tampoco lo va a poder entender si nosotros no se lo explicamos de una forma más simple o con palabras más que puedan llegarle a la persona. La oscuridad es la ausencia de luz en el corazón de la persona. Aquellas personas que experimentan la maldad o que deciden vivir en la maldad es porque tienen ausencia de Dios en su corazón. Por eso es que esas personas están en oscuridad, porque tienen ausencia de la luz que puede iluminar sus vidas. Y esa es la lumbrera, es el Cordero de Dios. Es la lumbrera que las personas tienen que seguir. Y esa luz no es para esconderla debajo de un almud o taparla, como dice ahí en el Evangelio de Juan.
Es una luz para que pueda resplandecer en la vida de los hombres, para que las personas al observarla puedan decir, yo quiero seguir esa luz, porque esa luz me está iluminando mi camino, aunque mi camino no es fácil. Voy a tener dificultad en este camino, pero puedo verla, estoy viendo el camino porque está la luz. Y la luz del Señor es la que me va a alumbrar en este camino. La santidad es esencialmente un atributo de Dios. Significa que Dios posee perfección absoluta en todos sus detalles. Él está completamente separado del mal, tanto en su persona como en el trato con sus criaturas. En Apocalipsis 4:8 dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y en Apocalipsis 6:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestra sangre de los que moran en la tierra? Apocalipsis 15:4, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La sangre de los santos, amados hermanos, clama. Han sido muchos los que han muerto por la causa del Evangelio, por la causa del Señor. El libro que usted tiene ahí en sus manos, la Biblia, fue escrita por siendo por logró ser escrita porque muchos hermanos de nosotros derramaron su sangre para que usted pudiera tener ese ejemplar de la Biblia en sus manos y usted pudiera conocer esta palabra verdadera. A veces no le tomamos el peso a poder tener este ejemplar escrito. ¿Sabe usted que hay lugares donde quisieran algunos poder tener la Biblia y no la pueden tener porque está prohibida? Y los pocos ejemplares que entran a esos lugares donde la Biblia está prohibida ingresan como contrabando o ingresan como hojas sueltas y donde la persona le toca leer, ahí puede leer un fragmento y se cambia la hoja. Corea, no es muy lejos. Prohibida la Biblia, prohibida la predicación del Evangelio. Muerte para aquellos que lo hagan, pero según los estudios hay un porcentaje que es muy mínimo, que aún hay hermanos ahí en ese lugar. Los países árabes también, misma situación, persecución simplemente por hablar del Evangelio. Pero aún así se ha manifestado la mano del Señor en ellos, y ellos han decidido servir al Señor a una costa de sus propias vidas, arriesgándolo todo por poder servir y seguir al Señor. Y aquí habla de la sangre como haciendo un reclamo de que el Señor no tiene en poco quienes han entregado su vida por Él, amado hermano, y también nosotros tenemos que, como recordar, a veces cuando estudiamos historia de la iglesia y hablamos de los mártires o de todas aquellas personas que entregaron su vida por el Señor, tenemos que reconocerlos como lo que fueron, compañeros de milicia y grandes hombres del Señor y grandes siervos en la obra del Señor. Y resaltar y aprender de ellos también, de las cosas que el Señor permitió que ellos pudieran hacer cuando estuvieron acá en la tierra sirviéndole. La adoración a Él. Hoy en día nadie reconoce al Señor como el soberano creador de todas las cosas. Las autoridades no lo reconocen, grandes gobernantes tampoco, ni siquiera tienen temor hacia la figura del Señor. Si las autoridades tuvieran temor verdadero del Señor, tenga por seguro, hermano, que hay un montón de leyes que no las legislarían. Pero como no tienen temor del Señor, ni siquiera creen en Él, no les importa. No les importa legislar con leyes que son contrarias a la luz y a la palabra de nuestro Señor. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que era, el santo, porque has juzgado estas cosas. Se le designa como el santo, que se pronuncia ojosios, es decir, el puro o el santo. Ojosios es una frase en griego que se encuentra en el Nuevo Testamento y se traduce como el santo. En español es un título utilizado para referirse a Dios como santo y se encuentra en varias partes de las Escrituras. En Apocalipsis 15:4 se lee,
¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido revelados. En este pasaje, Josios se utiliza para destacar la santidad de Dios, enfatizando su pureza, perfección y separación absoluta del pecado y la maldad. Es un título que resalta la naturaleza divina de Dios como el único digno de adoración y reverencia debido a su santidad incomparable. Voy a detenerme con la palabra pureza. Podemos ver que el Señor es puro, no se corrompe. Todos los gobernantes, todos aquellos que tienen poder o tienen autoridad, siempre van a tener alguna tentación o van a irse por alguna cosa que los puede llegar a apartar. Porque no tienen una pureza total. Nuestro Señor no, Él es justo. El mal no lo corrompe porque Él es bien en sí. El mal nunca lo va a corromper. A cualquier gobernante o cualquier persona que tenga poder, el poder lo va a envanecer y lo va a llegar a corromper en algún momento mientras más poder pueda llegar a acumular. Lo podemos ver en grandes, voy a decir, en grandes conquistadores a nivel histórico, que se llenaron de poder y de temas de envergadura bélica, pero su fin al final, todos murieron, ninguno resucitó como nuestro Señor. Y podemos ver que muchos de ellos, a pesar de haber alcanzado todas esas cosas, todo quedó en nada al final. Simplemente como un recuerdo de la historia de lo que lograron hacer. Pero tampoco trascendieron más allá de lo que ha trascendido nuestro Señor, que ha trascendido por los tiempos. La figura de Dios y de nuestro Señor Jesucristo trascienden todo tipo de escrituras, todo tipo de libros. La Biblia es el libro de los libros, e incluso es ocupado, como les decía, Hollywood lo ha ocupado para hacer grandes historias. Hoy en día, de hecho, el pastor lo mencionó el domingo, se la recomiendo. Vean The Chosen, no se van a arrepentir. Véanla, totalmente buena y muy bien basada en la palabra del Señor. Muestra el lado humano de los apóstoles, cosa que a veces uno no lo mira, que eran seres humanos comunes y corrientes, igual que nosotros, y que tuvieron una lucha constante frente a pruebas y frente a situaciones muy parecidas de las que tenemos nosotros hoy en día. ¿Cómo se llama, hermano? Chosen, ¿Cuánto? chosen, chosen. Los elegidos, si lo busca en español, es los elegidos. Cuenta la historia de los apóstoles, cómo sirvieron al Señor en ese tiempo, mostrando un poco la cara más humana de cada uno, cómo podía haber sido la personalidad o cómo era cada uno. Creo que está muy bien acertado en realidad pensando en la profesión que tenía cada apóstol, mirada un poco desde esa línea. Hay alguien que Hermano chateó que Enrique, está en Netflix. Dígame, hermano Julio. Parece que hermano Enrique, lo que usted está nombrando lo van a dar ahora el fin de semana Santa en, no sé si Televisión Nacional o ¿El uno de canal los canales, católico? la va a dar, Sí. la va a dar. Amén. ¿Alguien más quería hablar ahí? ¿Quién más fue? El hermano Jorge Galvez, parece, ¿no? sí, era lo mismo, que está anunciada en el canal, en los canales abiertos Se lo para este fin de recomiendo. semana. Se la recomiendo totalmente y véanla con juicio cristiano. Si usted leyó los evangelios, va a notar que está bastante bien y le va a llamar la atención incluso la forma en cómo graficaron a los personajes. Cuando hablamos de la separación del pecado, sabemos que nosotros como seres humanos, dice la palabra del Señor, que nuestra conducta es de continuo hacia el mal. Esta carne siempre va a buscar hacer lo malo, siempre va a buscar apartarse del Señor y del camino. Pero sabemos que aquel que nos perfecciona o nuestro Dios nos ve perfectos a través de Jesucristo. Dice la palabra del Señor, dice el Señor ser santo porque yo soy santo. O sea, Él nos llama a buscar la santidad y a buscar la perfección. Pero es un camino que no vamos a terminar nunca de recorrer hasta que partamos. Vamos a estar todo el tiempo en una constante tentación. Satanás va a buscar hacernos caer, va a buscar apartarnos del camino y de la senda que el Señor ha trazado un día para nosotros. La justicia de Dios. Esta característica de Dios se relaciona estrechamente con su santidad. Significa que todos los actos de Dios armonizan perfectamente con su santidad. En el Apocalipsis, la justicia de Dios se pone de manifiesto en sus juicios.
Leamos Apocalipsis 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras y que eres el santo, porque has juzgado de estas cosas. Hoy en día la gente, cuando nosotros le hablamos y le decimos, oh, Dios es justo, la gente siempre va a decir, oye, si Dios es justo, ¿por qué permite que mueran niños? ¿Por qué permite que haya guerra? Siempre le van a sacar un montón de cosas cuando usted le quiera hablar de la justicia de Dios. La respuesta es bastante simple. El ser humano sigue su propio camino, tiene el libre albedrío de poder decidir entre el bien y el mal. El Señor no va a venir y no lo va a manejar como un autómata. Tú tienes que hacer el bien. Voy a tomar a un hermano, Jorge Galvez, tienes que hacer el bien. Hermano Julio, tienes que hacer el bien. No, no va a pasar eso. Usted no va a ser un autómata que el Señor viene y le va a hablar así y lo va a controlar como un titiritero controla una marioneta. No. Usted tiene la libre decisión de poder servir al Señor. Usted conoce el bien y el mal. Incluso todavía más, el Señor es todavía más amplio y el Señor le puede incluso hasta perdonar si usted se equivoca. Imagínese, qué mejor. Estamos en la gracia, por decirlo así. La gracia, estamos en este regalo inmerecido que nos da el Señor a cada uno de nosotros. Y tenemos que entender que eso es la santidad que tiene el Señor. Por eso Él puede juzgar, porque Él es perfecto, Él ha estado desde siempre, Él ha hecho todas las cosas. Y Él conoce los juicios que van a venir sobre la tierra. Y Él sabe todo lo que Él va a estar, todo lo que Él tiene que juzgar y para qué va a juzgar. Comparemos una versión más actual. Entonces dice, entonces oí al ángel de las aguas que le decía a Dios, tú eres el que es y has sido siempre, tú eres el santo y eres justo al hacer todos estos juicios. Yo les daba el ejemplo de un juzgado, que siempre en un juzgado incluso el abogado va a buscar, si le toca defender a alguien, tratar de hacerlo ver inocente, indiferente que esa persona sea inocente o no. Acá no. Acá el Señor realmente va a juzgar a aquellos que son culpables. No se va a poder arrancar nadie de la mano del Señor. Nadie, ni siquiera el que tenga más plata, ni el que se trate de esconder a ir a algún lugar recóndito, ni siquiera aquel que tenga los mejores pitutos políticos, como vemos hoy en día, que vemos que nuestras autoridades legislan sobre cómo se debe interpretar o hacer la ley, y son los primeros ellos en romperlas, porque no tienen ningún temor hacia el Señor. Son los primeros en romper la ley, son ellos. En Apocalipsis 16:7 dice la palabra del Señor, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y en Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Ya. Quiero dar una referencia de algunos libros que ustedes no van a ubicar, porque no creo que lo hayan leído, bueno, pero yo sí los leí en algún momento. En las crónicas de Narnia y en los libros bueno, en el libro de esto del Señor de los Anillos también. De hecho, también muestran estas figuras de, ¿cómo se llama?, el caballo blanco, y lo muestran en más de una ocasión para hacer referencia del poder. Me voy a detener un poco con Jack C. Lewis, que él tiene un corte un poco más cristiano, hablando de un escritor famoso contemporáneo, como puede ser Jack C. Lewis, con referente a las crónicas de Narnia. Bueno, esos escritores también pertenecían, ellos se juntaban, de hecho eran todos coterráneos junto con otros escritores también de todo lo que escribían sobre la Tierra Media. Y siempre representaban esta figura de los grandes reyes con el caballito blanco. Era lo normal de ellos en su esquema. ¿Por qué? Porque habían mirado la figura del Apocalipsis para poder escribir. ¿Cuál es el libro más antiguo? El Apocalipsis, donde de veces mucha gente toma, o grandes escritores toman figura, el Apocalipsis. Le voy a dar todavía más, un tips todavía bien importante. ¿Cuántos conocen a Superman aquí? Todos, ¿cierto? Ya, sepa usted que, por ejemplo, el escritor que tomó de Superman en algún momento también reconoció que tomó la idea de la Biblia también, para que lo sepan. De alguien que llegaba a la Tierra como un salvador, Superman, tomado de la Biblia también, para que usted sepa. Porque la Biblia es el libro antiguo más escrito, o sea, es el libro antiguo, es el libro más antiguo y es el libro de los libros por excelencia. Vemos esta figura del caballo blanco.
montado aquel representando a un gran rey, aquel que es fiel, aquel que es verdadero, aquel que merece gloria. Tener un auto. Amén. Hermana Pati, ¿alguien quiere decir algo? No, amén. Ya. Vemos esta figura, que ustedes la pueden ver en un montón de libros también, en otras referencias de libros seculares también, esta figura del caballo blanco. En Apocalipsis 19:11 dice, y se refiere a una visión donde se ve un caballo blanco. Aquí el caballo blanco y su jinete tienen un significado específico, que se relaciona con el regreso triunfal de Jesucristo como conquistador y juez. En este pasaje, el caballo blanco y su jinete son una representación de la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo es descrito como fiel y verdadero, lo que indica su fiabilidad, su cumplimiento de las promesas divinas y su identidad como la verdad encarnada. Además, se dice que con justicia juzga y pelea, lo que subraya su papel como un juez justo y como el conquistador que establece la justicia en el mundo. Sabemos que el único gobernador justo realmente que podamos llegar a tener es nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera Bukele se salva, hermano, para que tenga la idea. Ni siquiera Bukele sería, y eso que lo podríamos considerar que es el país menos violento hoy en día de Sudamérica. Pero el Señor es perfecto. Ese hombre no es perfecto. Trata de hacer las cosas bien, pero no es perfecto como nuestro Señor. Sabemos que Dios es justo y Él juzga todas las cosas y Él está en ese trono gobernando. Leemos en esta cita, fiel y verdadero. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:11. Por lo tanto, en este contexto, el caballo blanco simboliza la justicia divina y la victoria final de Cristo sobre el mal y la injusticia. El jinete, que es Jesucristo, viene a juzgar al mundo y a librar una guerra espiritual contra las fuerzas del mal, estableciendo su reino de justicia y paz en la tierra. Es una imagen de esperanza para los creyentes que esperan el día en que Cristo vendrá nuevamente para restaurar todas las cosas y establecer su reino eterno. Dios y su relación con el mundo. El Apocalipsis presenta de manera enfática a Dios como el soberano, todopoderoso y creador del universo. El vocablo todopoderoso sugiere el hecho de que todas las cosas en el universo dependen de Él. Dios es el creador de todas las cosas y por su voluntad todas las cosas existen. Leamos en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sabemos que el Señor creó todas las cosas, Él creó los planetas, permite la circunferencia de la Tierra, el movimiento de traslación. Tenemos las estaciones, sabemos que los planetas no se salen de sus órbitas. Tenemos las estaciones, tenemos una sincronía perfecta, amado hermano, bueno, manipulada por el hombre. Vuelvo a insistir, si tenemos calentamiento global es por mala manipulación del hombre, simplemente. Mal uso de los recursos. Porque el Señor entregó algo perfecto, algo bueno, algo que estaba bien, pero el hombre lo administró mal. Leamos Apocalipsis 19:6, dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ahí vemos la adoración celestial en la venida del Señor, cuando los santos le adorarán cuando Él venga. El Apocalipsis pone de manifiesto que la enseñanza de Dios como creador no es cuestión solo de unos pocos capítulos. En el libro de Génesis, además, el Apocalipsis refuta el concepto evolucionista del origen del universo. El mundo que ahora está en un estado de rebeldía contra Dios será sometido bajo su autoridad cuando los reinos del mundo sean hechos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reine por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso reina. Cada uno de nosotros esperamos la venida del Señor y esperamos que Él pueda venir a gobernar y esperamos que Él venga por su iglesia. Y todavía más, esperamos ese gran día, amado hermano, con ansias. Pero
Creo que estamos al debe en muchas cosas, en verdad. Si Él viniera hoy en día, sé que mucha gente que nosotros le tenemos mucho cariño, ya sean familiares o amigos, no partirían con Él, porque no hemos podido hacer el trabajo, no hemos hecho la tarea de predicar a todos, y no todos han podido conocer este Evangelio. Si el Señor viniera ahora, ¿cuántos de nuestra gente que conocemos partiría a una eternidad sin Dios? Porque la gente está en rebeldía. La gente cree en esto, en en la evolución, cree en el humanismo. Incluso la gente cree en el sincretismo, dice que todas las religiones son iguales, o dicen que todas las religiones lo van a llevar a Dios. Dice, no, si Dios es bueno, todos se van a salvar, creen algunos. Pero no es así. Sabemos que el Señor trae juicio sobre la tierra y trae juicio sobre aquellos que no creen en Él. En Apocalipsis 5:13 dice así la palabra del Señor: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahí está hablando de la figura de Jesucristo que está reinando junto con el Padre, y el Señor está ahí con el Padre, y el Señor Jesucristo se ganó un lugar de autoridad, sabiendo que el Señor murió por nosotros. Dice la palabra del Señor que no es que se hizo en forma de hombre, dice que se hizo en forma de hombre y no lo escatimó en hacerlo, sin importar que él era, eso lo dice en Hebreos, que él era Dios, no le importó tomar esta condición de hombre y hacerse hombre por amor a nosotros y morir en aquel madero de la cruz. Y hoy en día gobierna porque él venció la muerte. Toda la fe cristiana se basa en la resurrección de los muertos, amado hermano, en la resurrección. Y el que un día nosotros, este cuerpo carnal, cuando hayamos muerto, ya sea que el Señor venga y una palabra que se traduce como arrebato es zarpazo, Señor venga y nos tome, o ya sea que partamos de causa natural, o muramos de viejo por alguna enfermedad, ya sea lo que sea, todos en algún momento con este cuerpo va a ser glorificado, el cuerpo de cada uno de nosotros, para poder estar en la presencia del Señor. Y es tremendo. En Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el reino perfecto, el que esperamos. Esperamos a nuestro Salvador que Él venga y gobierne en realidad con justicia. Porque hoy en día criticamos mucho la autoridad, criticamos mucho el gobierno, criticamos mucho a aquellos que tienen algún cargo de eminencia porque lo hacen para su propio beneficio. Porque no tienen ni siquiera amor por las personas, tienen amor por su billetera, muchos de ellos. Tienen amor por ellos mismos, por nadie más. El libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y por lo tanto un tratado eminentemente cristológico. El libro tiene que ver con la manifestación del Cristo glorificado, en contraste con su humilde presentación al mundo, con su humilde presentación al mundo en su primera venida, puesto que el énfasis recae sobre el Señor glorioso y resucitado. Hay poco respecto a su humanidad en el Apocalipsis. Referente a la humanidad de Jesucristo, no hay tantas citas, pero vamos a leer algunas. En el 1:13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Alguien recuerda este cinto en la figura de los sacerdotes? Significaba santidad, porque es el único santo, ese cinto, que también tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, santidad a Jehová, Dios es santo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. El anciano de día es nuestro Dios, es el Señor, es el anciano, el Padre. Y es tremenda esta figura, amado hermano. Hollywood la ha graficado, películas, en serie, de repente se ve que hablan de esto o han tratado de hacer como películas sobre esto. Pero es tremendo pensar, amado hermano, en la venida del Señor. Es un evento que es mundial, va a ser algo en un abrir y cerrar de ojos.
dice la palabra del Señor. Y es tremendo, es en un segundo. Va a suceder todo esto. La mención de su muerte en el 1:7 y en el 18. El hecho de que es la raíz de David y el cordero inmolado. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 5:5 y verso 6. Son claras referencias a su humanidad. El peso de la enseñanza cristológica del Apocalipsis recae, sin embargo, sobre el tema de la deidad de Cristo. Él declara: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y el que ha de venir, el todopoderoso, el pantocrátor, el que tiene todo el poder, el único que tiene poder, el que realmente tiene el poder. Porque hay quienes dicen que quieren tener poder o tratan de hacerse del poder, pero realmente no son poderosos como nuestro Señor. Él es el Cordero, amado hermano. Él lavó tu vida al igual que lavó mi vida un día, muriendo en aquella cruz, siendo este el Cordero inmolado, el que no tiene mancha, el Cordero perfecto, el que era necesario que muriera para que la humanidad pudiera alcanzar salvación. En Apocalipsis 2:18 dice: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En este versículo Cristo se identifica como el santo, en sentido absoluto, y el verdadero, también en sentido absoluto, algo que solo Dios puede reclamar para sí. Este atributo, amado hermano, de santo y verdadero, es solo de nuestro Señor en la perfección de Él. Nosotros podemos pretender actuar con verdad, podemos creer en la verdad, podemos hacer cosas que son verdaderas, pero nunca vamos a alcanzar el nivel de nuestro Señor, porque Él creó el concepto de la verdad. Él es la verdad. Jesucristo decía de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es vida, Él es la verdad. Y Él es el santo. Él es nuestra figura, Él es nuestro molde, Él es nuestro norte. A Él lo tenemos que mirar si queremos ver realmente la santidad. Ningún hombre puede ser nuestro ejemplo, porque los hombres se pueden equivocar, los hombres se pueden caer. Ha sucedido cuando grandes líderes de diferentes iglesias han cometido alguna situación o y se han destituido iglesias o se han disuelto iglesias por causa de eso, porque la iglesia seguía a una persona en vez de seguir a Dios. Amén. En dos citas del Apocalipsis se dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Amado hermano, usted es llamado elegido y fiel, y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Tal afirmación pone de manifiesto que Él es el Rey y Mesías victorioso sobre todos sus enemigos. Si nos recordamos la inscripción de la cruz que menciona la palabra, en los evangelios en esto hicieron burla de Él, dando la figura, pero Él volvería realmente a tener ese simbolismo o esa figura que en momento en la cruz fue de burla para Él, para Él. Él va a volver en toda su gloria, esplendor y majestad a buscar a su iglesia. El triunfo final del Cordero en este libro muestra la consumación final del Cristo resucitado, es decir, el juicio final de aquel que tenía el poder de la muerte y la destrucción decisiva de la muerte y el Hades. Leemos en Apocalipsis 22, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 20:10 dice: y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Esta es la última lámina que voy a alcanzar a ver por tiempo, ¿sí? La obra salvadora de Jesucristo enseña.
con claridad en el Apocalipsis. En el 1.5 dice, se menciona el hecho de que Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Se habla de Él como el Cordero 29 veces en el Apocalipsis. En Apocalipsis 5.6 se menciona que estaba de pie un Cordero y luego dice como inmolado. Esas dos expresiones describen la muerte y la resurrección de Cristo por nuestros pecados. Y el Apocalipsis termina con una de las más maravillosas invitaciones que un ser humano puede recibir. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Este versículo está en plena consonancia con el resto de la Biblia en cuanto a que la salvación es un regalo de Dios para todo aquel que pone su fe en Jesucristo. No hay méritos humanos, ni religión, ni liturgia capaz de conseguir el favor de Dios. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos del Señor. Me faltaron unas pocas láminas, pero suenan como poquísimas. Pero fue lo que alcanzamos a ver. Lo que me tocó ver a mí es una introducción. Muchas de estas temáticas se tocan en mayor profundidad en los siguientes, bueno, más adelante a medida que se va avanzando en el estudio del libro, se tocan varias de estas temáticas de manera más profunda. Pero si quisiéramos rescatar lo central que vimos hoy día, es entender que la figura de Jesucristo es la figura más importante en las figuras que se muestran en el Apocalipsis. Juan lo escribió para Jesucristo. Él es el principal actor ahí. Dios representa, Jesucristo representa todo lo que va a venir. Él es el que va a volver en gloria y majestad. Y doy gracias al Señor por haber podido estar hoy día con ustedes, exponiendo. No sé si alguien tiene algo que quiera opinar o quiera preguntar. Voy a dejar de grabar, así si alguien quiere preguntar lo hace con mayor libertad.